Por 29 votos a favor, Irán fue expulsado de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Este es un organismo de Naciones Unidas y expulsado para el periodo 2022-2026. Una resolución que fue presentada por Estados Unidos a la luz de la represión del régimen iraní a manifestantes opositores al régimen que desde mediados de septiembre protestan por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años detenida por la policía de la moral y que murió bajo su custodia 3 días después. 8 países votaron en contra, 16 se abstuvieron, entre ellos México. Al explicar su decisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que retirar a un Estado miembro de un foro multilateral no ayuda al diálogo ni a la cooperación internacional, y porque considera que ese es un foro ideal, dice, para abordar la situación cuando un Estado no cumple con los objetivos de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. La Cancillería mexicana dijo que ha expresado en varias ocasiones y foros su preocupación por el deterioro documentado de la situación de mujeres y niñas en Irán, condenó los actos de represión, dice, y el uso de la pena de muerte como medida disuasoria. Pero ¿cómo entender esa abstención de México, conociendo hasta dónde han llegado las cosas en Irán? Se lo pregunté a Jorge Lomónaco, diplomático de carrera por 30 años, fue embajador de México ante Naciones Unidas, la OEA y otros organismos. Bueno, esta es una votación que se da en dos dimensiones distintas. Una es la dimensión general de derechos humanos y geopolítica, y ahí creo que es la motivación de los países que votaron en contra o que se abstuvieron en contra, como sabemos, Bolivia, China, Nigeria, Rusia; en abstención Congo, Côte d'Ivoire, India, Madagascar, Tanzania. En ese grupo de países está México, y eso es importante, al lado de quienes estamos. Y creo que tiene una dimensión geopolítica, y en el caso de la abstención de México, corresponde a un patrón que hemos observado en el que nuestro país se ha colocado del lado equivocado de la historia. Lo ha hecho así con Venezuela, lo ha hecho con Nicaragua, lo ha hecho con la condena contra la vicepresidenta argentina, lo ha hecho en Ucrania y en últimas fechas lo ha hecho en Perú. O sea, México se ha ido posicionando del lado equivocado de la historia. Este es un caso más. Ahora, la otra dimensión, que es la dimensión de los derechos humanos de las mujeres, de un grupo vulnerable. Y ahí es todavía más vergonzoso el voto, porque estamos hablando de un país, de una cancillería que ha tratado de distinguirse del pasado con lo que ha llamado una política exterior feminista, en un gobierno que ha dejado muy solas a las mujeres frente a la violencia de género, y un presidente que en efecto se siente incómodo ante los colectivos de mujeres. Terminaría diciendo, en respuesta a esta pregunta, que dada lo que estaba en juego, una abstención equivale a un voto en contra y debe ser considerado como una oposición a tomar una acción concreta contra Irán como forma de presión, que es todo lo que puede hacer Naciones Unidas, para acabar o para desalentar o para obstaculizar que sigan violándose derechos humanos, maltratando mujeres, ejecutando sin juicios a mujeres. Ahora, yo te pasé el comunicado de Cancillería en el que justifica, explica, dice con qué razonamiento decide o se inclina por la abstención. ¿Qué piensas? Bueno, a mí me cuesta un poco trabajo entender ese comunicado, es decir, entender las razones que hay detrás. Por un lado, hablan de que México ha sido muy claro y muy vociferante en su condena a las violaciones de derechos humanos de mujeres en Irán. A lo mejor se me ha escapado algún comunicado por ahí, pero ciertamente no ha habido expresiones de alto nivel como la mayor parte de los países del mundo. Por cierto, respecto a la votación, no habría que olvidar que países de izquierda de verdad en América Latina, como Colombia o Chile, votaron a favor, incluso Argentina mismo votó a favor. Entonces,
Yo la verdad es que no he tomado nota de la crítica continua a México, a lo mejor en algún discurso aquí o allá, pero no hay un comunicado de condena como el que ha hecho en muchos países. Por el otro lado, argumentan que expulsar a un país, a un miembro de un órgano de Naciones Unidas es contraproducente. Bueno, este es un órgano de composición restringida, no es la Asamblea General. No se le expulsó de Naciones Unidas, se le expulsó de un órgano de composición restringida, que quiere decir que Irán solicitó entrar. Tiene solamente 45 miembros. Es un privilegio estar, no es un derecho, es un privilegio estar ahí. Entonces, me parece que es absolutamente oportuno aplicar presión a Irán, expulsándolo de un órgano de composición restringida que participar en él constituye un privilegio. Un último argumento es que México, por ejemplo, participó activamente en la negociación y, por supuesto, ratificó la Carta Democrática de las Américas, que entre cuyas sanciones incluye la suspensión de un miembro en caso de rompimiento del orden constitucional. Es decir, México sí ha apoyado, sí apoya el concepto de suspensión de un miembro de la OEA en este caso, o de Naciones Unidas en el caso de la votación de Irán, cuando así se justifica. Por estas razones no entiendo la explicación de México y me parece que hay otras consideraciones, quizás geopolíticas, y que me parece replican una serie de posiciones que, como llamo, son del lado incorrecto de la historia. El presidente hace unas horas apenas decía que esta es una buena oportunidad para mantener la armonía y la amistad entre los países en este idealismo que él ha repetido, reiterado durante sus conferencias matutinas. Pensando en ese patrón de votaciones y expresiones de esta administración, preguntar qué valores está promoviendo México en el exterior, visto desde allá afuera. Pues es que yo creo que hay inconsistencias. A ver, si hablamos de armonía, pues es difícil explicar los ataques continuos a, por ejemplo, España o Austria o Francia, y después hablar de que se necesita armonía para tratar a Nicaragua, a Venezuela o quizás, aunque no entiendo que no se refirió concretamente a Irán. Lo mismo con la famosa no intervención. Es decir, es un principio que solía ser utilizado para escondernos detrás de adoptar posiciones, pero que ahora en esta administración ha sido vapuleado porque se usa contentillo. En algunos casos, por ejemplo, para justificar no opinar sobre Nicaragua, Venezuela o quizás Irán, y en otros casos nos metemos hasta la cocina, como en el caso de Perú, literalmente hasta la cocina.